en lugar de poner a Manasés, que era su primogénito, a su derecha, no lo puso a su derecha, sino a su izquierda. Lo pueden leer. ¿Para qué? Poniéndolo a su izquierda, ya que él estaba ubicado justo frente con frente, enfrente de Israel su padre, poniendo a Manasés, que era el primogénito, a su izquierda, iba a quedar Manasés a la derecha de Israel. Y lo más lógico es que Israel impusiera su diestra encima de la cabeza de Manasés, quien era el primogénito y a quien le tocaba la primogenitura y los derechos de primogenitura con toda la bendición correspondiente a esto. Así que José sitúa a Manasés a su izquierda para que quede a la derecha de Israel, que era quien iba a otorgar la bendición. ¿Y por qué a la derecha? Eso también lo expliqué en otro vídeo. Porque la diestra, la derecha, es un sinónimo de autoridad, es un sinónimo de poder, es un sinónimo de gobierno, es un sinónimo de supremacía. De ahí la bendición. Entonces José puso a Efraín, su otro hijo, a su derecha para que quedara a la izquierda de Israel, porque se suponía que Israel, el abuelo de estos muchachos, iba a poner su diestra sobre aquel que estaba a su diestra, que en este caso fue Manasés. José así lo hizo, porque ese era el primogénito. Pero vemos que a la hora de bendecir, Jacob o Israel cruzó las manos. Y la bendición que pronunció con su diestra lo hizo sobre la cabeza de Efraín. Y esto no le gustó a José. No le gustó a José. Se disgustó. Y le tomó la mano a su padre y quiso trasladarla. Quiso trasladarla a Manasés, que estaba aquí a la derecha de Israel. Pero dice la Escritura que los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel diciendo: hágate Dios como a Manasés, hágate Dios como a Efraín y a Manasés. Y puso a Efraín antes que a Manasés. ¿Saben? Esto no le gustó para nada a José. Y José le dijo: así no, padre, así no. Que este es el primogénito. Y él le dijo: lo sé, hijo, lo sé. Él no quiso cambiar su decisión porque había sido guiado por Dios. Y dijo: lo sé, hijo, lo sé. Este también, o sea, Manasés, también será un gran pueblo. Pero Efraín será mayor que él, a pesar de que Efraín no era el primogénito. Entonces, de esta manera fue como Jacob bendijo a Efraín. Ahora usted dirá: bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Mucho. Porque si no entiendes
Y si no entendemos esto, no podemos entender muchas de las profecías que vienen allí, en la palabra. Y cuando se habla alguna profecía, nosotros podemos decir, ¿de quién se está hablando? Entonces, tenemos que de ese Israel surgieron las 12 tribus. Las 12 tribus de Israel se les llaman también las tribus de Israel se le llaman también patriarcas a ellos. Pero son las 12 tribus de Israel, las 12 tribus que dieron origen a esta nación. Ahora, no voy a entrar a analizar las causas porque nos tomaría un poco de tiempo, pero con el transcurrir de los años, las tribus se separaron. Israel entonces quedó separado, quedó dividido en 2 reinos. El reino de Israel se dividió en el reino del norte y en el reino del sur. El reino del norte y el reino del sur. ¿Quién se quedó en el reino del sur? En el reino del sur se quedaron Judá, la tribu de Judá, y la tribu de Benjamín. Benjamín es la más pequeña de las tribus. La tribu de Judá y la tribu de Benjamín. En el reino del sur. Es más fácil recordar esto porque son 2. La tribu de Judá y la tribu de Benjamín pertenecen al reino del sur. Como Judá estaba en liderazgo en este reino, pues se le llama lo mismo, indistintamente se le llama el reino del sur o la casa de Judá. Así que cuando usted oiga vez tras vez en cualquier porción de la escritura que se está hablando profecía y se dice la casa de Judá o el reino del sur, se está refiriendo a lo mismo. Casa de Judá o reino del sur, se le dice indistintamente y sabemos que está compuesto por 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Todas las otras tribus, las 10 otras tribus, porque son 12, el resto de las tribus, las otras 10, conformaron lo que se conoce como el reino del norte. Pero como Efraín, a quien bendijo Israel, el hijo de José, que no era el primogénito, pero se ganó la bendición, era quien tenía liderazgo en el norte, pues al reino del norte se le llama también la casa de Efraín. Y se le llama también la casa de Israel. O sea, cuando oímos casa de Judá, es lo mismo que decir reino del sur, después que ocurrió la división. Pero cuando se dice casa de Efraín o casa de Israel, se está hablando del reino del norte. Ocurrió que por los pecados de Efraín, por los pecados de Israel, de la casa de Israel, de la casa de Efraín, por los pecados del reino del norte, que incluso no se quiso ni sujetar
ellos inventaron su propia adoración, cayeron en profunda idolatría. Dios se enojó fuertemente con estas 10 tribus del norte y ellos fueron deportados a través de Asiria. Luego también a Judá se le castigó porque Judá también cayó en desobediencia. Pero hubo una gran diferencia entre la casa de Judá, el reino del sur, y la casa de Efraín, el reino del norte. Y es que pasado un tiempo, y no puedo entrar en detalles ahí, la casa de Judá, compuesta por Judá y por Benjamín, la casa de Judá regresó a su tierra y se quedaron allí. O sea, cuando el Mesías vino por primera vez, ¿quiénes vivían allí? Los de la casa de Judá. Dicho sea de paso, el Mesías de Israel es de la tribu de Judá. Pero todas las demás tribus, las que componían el reino del norte, que son llamadas también, todas esas tribus son llamadas casa de Israel o casa de Efraín, fueron exiliadas, fueron llevadas a la dispersión y no regresaron. Entonces, ellas fueron, a partir de Asiria, muchas subieron hasta el norte en Europa y se asentaron en diferentes lugares. A través de los siglos se establecieron allí y a través de los siglos prosperaron mucho económicamente. Y por ejemplo, los que conocen un poco de historia saben que se establecieron, por ejemplo, en la antigua Unión Soviética, en los países del antiguo campo socialista. Todos esos países estaban llenos de esas tribus. Incluso para los hispanohablantes es muy importante que sepan acerca de esto, porque por ejemplo los que llegaron a Sefarat, en las escrituras cuando se dice Sefarat se está hablando de lo que se conoce hoy como España. España es Sefarat en las escrituras. Entonces, por tal motivo, aquellos de las 12 tribus que se establecieron en España, por ejemplo, les llaman sefardíes. Son de la casa de Israel, de origen sefardí o sefarditas. Actualmente ha ocurrido así. ¿Por qué cuento todo esto? Que esas 10 tribus, ya dijimos que Judá y Benjamín retornaron y se quedaron en su tierra. Pero estas 2 tribus fueron dispersas, se mezclaron con las naciones, en muchos casos fueron asimiladas, no conservaron sus costumbres y se quedaron viviendo. Es lo que actualmente se quedaron viviendo en otros países, en otras tierras. En su gran mayoría fueron asimilados por las costumbres de allí, se mezclaron, pasaron a ser gentiles, adoptaron las costumbres paganas de los gentiles, se establecieron en esas costumbres y
en esos modos de adoración a ídolos y a dioses falsos. Eso es importante porque muchos de los que verán este programa, muchos de los que andan dispersos entre las naciones pertenecen a alguna de esas 10 tribus y no lo saben. Por ejemplo, nosotros sabemos que los que son sefardíes, que se establecieron en Séfarat, España, muchos de ellos son reconocidos por los apellidos. No son los únicos, porque ya digo, esos son para los que se establecieron en Séfarat, en España, los sefardíes. Pero están los que se establecieron en la parte de Europa del Este, en muchas regiones en el mundo. El plan de Dios es tomarles de donde están y darle a conocer esta palabra para que se vuelvan al Dios